Bien, por último vamos a hacer una descripción del primer elemento que nombramos, que fue precisamente la barra de menús. Y hago la descripción es porque ya algunas operaciones las hemos hecho utilizando esta barra. Entonces en la barra de menús tenemos el menú File, en el que podemos crear una nueva escena, abrir una escena, salvar la escena que estamos trabajando, salvar como, es decir, con la opción de generar un nombre diferente, nuevo proyecto, abrir proyecto, salvar proyecto. Es importante, muy importante, tener en cuenta esta opción de salvar proyecto. Generalmente uno salva las escenas, control S, pero salvar proyecto nos permite salvar configuraciones que con simplemente salvar la escena no es posible guardar. Entonces esta es una opción importante. De este menú voy a resaltar una opción importante, y es Build Settings. La opción, el submenú de Build Settings, de configuración de compilación, nos permite establecer en este espacio, guardar las escenas que nosotros queramos compilar. Por ejemplo, yo le digo adicionar escenas abiertas, y en este caso nos inicia la compilación con esta escena en el orden 0. Significa que esta podría ser, por ejemplo, la pantalla o la escena que va a aparecer por primera vez. Aquí en plataforma nosotros especificamos qué plataforma queremos publicar, y una vez la escogemos, por ejemplo escogemos Android, le decimos Switch Platform. Switch Platform lo que hace es lo que hace es optimizar los recursos que están presentes en el proyecto para que se adecúen a las características y los requerimientos de la plataforma. Aquí hay algo que es importante tener en cuenta, y es Unity no hace cambios en los recursos originales. Él no va a hacer cambios en los modelos, no les va a cambiar su geometría, no va a hacer que las imágenes sean más de mayor o menor resolución. Lo que hace es optimizar su adecuación. Digamos que hace cambios en la manera como los va a presentar. Entonces es como más o menos como yo tengo una imagen de 1000 píxeles por 1000 píxeles, pero al cambiar Android va a compilar y va a ejecutar con la imagen reducida a la mitad, pero el original se va a mantener siempre de la misma forma. Entonces, una vez Unity hace esta verificación, digámoslo así, este switch a la plataforma de compilación, nos ofrece una segunda opción, y es configurar las opciones de juego, Player Settings, y aquí en el inspector se abre precisamente todas las características que nosotros podemos cambiar de nuestra configuración según la plataforma. Por ejemplo, PC tiene estas opciones: resolución y presentación, si queremos darle un icono, un cursor, una imagen de splash, que es muy similar a la que presenta Unity al iniciarse. Si hablamos de Android, pues cambian algunas cosas. Tenemos resolución y presentación, tenemos icono, y tenemos también, al ser Android, pues aquí ya tenemos algunas especificaciones que son relativas a la plataforma de publicación. Vamos a ver acá. Aquí tenemos precisamente la plataforma, si queremos una versión determinada de la plataforma de Android. Si fuese para iOS, es otro tipo de configuraciones. tvOS, que es la plataforma de televisión de Mac. Tizen, Xbox One. Aquí Tizen tiene un aspecto, y es que no está involucrada en Unity Pro. Entonces vamos a ver aquí en Xbox One. Aquí no he instalado el módulo de Xbox One para esta versión, entonces tendría que descargarlo. Por ejemplo, entonces si yo le digo Open Download Page, nos va a abrir precisamente la página. Aquí vemos nosotros precisamente la página de Unity, desde la cual se podría descargar el módulo de Xbox One para instalar. En este caso pues no está presente, debería estarlo, pero aquí nos abrió
Aquí nos abrió una opción y nos está describiendo algunas características, y es, digamos que aquí se necesita de alguna serie de requerimientos para poder descargar de manera automática, porque es que aquí lo interesante es que nos permitiría descargarlo de manera automática, pero aquí básicamente no se tiene a partir de esta versión de Unity la descarga automática. Vamos a cerrar la ventana y así sucesivamente. Aquí tenemos otras plataformas. Si abrimos WebGL, entonces aquí en WebGL ya se nos abre. Si ya en WebGL ya nos permite, fíjense, instalar el paquete de soporte para WebGL. Entonces, digamos que lo interesante es que cada uno de estos paquetes, que en este caso no están no están instalados, pues nos lo va a permitir descargarlo a partir de esta ventanita. Bien, eso con respecto a Build Settings. Vamos a volver a la configuración de PC. Ok, aquí se va a demorar un poquito. Bien, otra vez quedo en la configuración de PC. Vamos a ver. Ok, PC. Bien, aquí nos aparecería la descripción, por ejemplo, en el caso de PC, pues específicamente qué plataforma de PC queremos, si queremos x86. Bien, aquí algo importante, y es que obviamente si observamos en Player Settings, pues hay una serie de características que nosotros podemos empezar a hacer cambios. Vamos a cerrar este panel y vamos a el menú Edit. En el menú Edit hacemos las operaciones comunes como en diferentes programas, como por ejemplo control Z, es decir, borrar una acción realizada, cortar, copiar, pegar, duplicar, delete, que vendría siendo borrar como tal un objeto, frame select, que es lo que habíamos oprimido, la tecla F, que en este caso lo que hace es irse hacia un objeto, shift F, que es bloquear la vista al objeto seleccionado, buscar, control F, seleccionar todo, control A, preferencias, módulos, reproducir, poner en pausa, parar. Este sign in se referiría a que nosotros ingresemos a la cuenta de usuario, seleccionar los diferentes esquemas. Por ejemplo, podemos salvar diferentes momentos de desarrollo. Aquí podemos, por ejemplo, configurar aspectos relativos al proyecto, emulación de red, emulación de gráficos. Aquí Snap Settings se refiere a las opciones que tiene de imantado. Me refiero a haciendo un paragón con Illustrator o con Photoshop, es que podamos pegar, o que al mover un objeto se pegue a los píxeles o se pegue a una línea guía. Más o menos a eso se referiría. Fíjense aquí Snap, una unidad de Unity, escala 0.1, rotación 15. Esto porque pues podemos hacer cambios de este esquema. Vamos a ver aquí preferencias. En preferencias nosotros podemos configurar aspectos no relativos necesariamente al proyecto, sí al programa. Autorrefrescar, esto lo hace constantemente, precisamente por esas razones que aquí aparece la ruedita. Cargar un proyecto previo en el momento en el que inicia el programa. Usualmente esta es la primera opción que aparece la primera vez que se instala el programa y la primera vez que se abre, pero es interesante dejarla activa para que nos dé la opción de abrir un determinado proyecto. Comprimir access al importar. Bien, nos permite visualizar diferentes cosas. Por ejemplo, nosotros podemos hacer que el skin lo cambie de profesional a pro, fíjense. Entonces pues aquí realmente pues yo lo tengo pro, entonces lo uso pro. Y acá en este último tenemos dejar activo los esquemas numéricos del alfa, es decir, se referiría a los valores de alfa, key external tools,
el editor de script externo, que en este caso es monodevelop, pero podríamos utilizar un esquema diferente como por ejemplo .NET o algo así por el estilo. Aquí tenemos por ejemplo especificada qué aplicación de imagen vamos a usar, y aquí abajo, importante, en mi caso pues tengo especificado la plataforma de Android, en este caso el SDK, el JDK de Java y el NDK de Android. Los colores, en este caso los colores son los colores de ciertas ayudas visuales de la interfaz, por ejemplo el eje X en rojo, el eje Y en amarillo verde, en este verdecito súper clarito, este axis Z en azul. Entonces obviamente nosotros podríamos adaptarlo a nuestras características. Por ejemplo, el background está en un gris oscuro, la grilla en un gris un poco más claro, ¿sí? El axis seleccionado cambia este color, el objeto seleccionado tendría un outline de este tipo, de este color, en fin, podemos cambiar los colores. Los accesos directos, por ejemplo, en este caso tenemos nosotros el modo 2D, alfa 2, mover, W, modo de pivote, Z, rotación, X. Aquí tenemos esta otra opción, rotar, escalar, vista, devolvernos o ir hacia atrás, hacia adelante. En fin, aquí tenemos diferentes opciones de accesos directos de teclado. Aquí se referiría a la información de caché que almacena, características de 2D. Aquí máximo sprite atlas caché, el tamaño máximo que se puede utilizar para las configuraciones de atlas de sprites. Y digamos el atlas sprite se refiere a mapas de imagen que se utilizan para crear personajes o elementos de 2D, y son mapas muy grandes, pueden ser mapas muy grandes que como tal son imágenes, pero en el momento en el que Unity los procesa como una serie, como conjuntos de píxeles, que lo que hace es hacer lectura por sectores de esa imagen grande de sprite, y precisamente por eso su nombre de Atlas. Caché server, diagnósticos, en este caso pues está activo por lo que es la versión Pro. Vamos a ver acá una otra opción, módulos, Project Settings. Project Settings, por ejemplo, yo puedo configurar la configuración de inputs. Por ejemplo, el axis o eje horizontal se llama horizontal, el botón negativo es la flecha izquierda, el botón positivo la flecha derecha, el botón alternativo negativo es la tecla A, o el positivo la tecla D. Cada uno de los axis tiene una configuración. Por ejemplo, Jun, en este caso, o bien puede ser el botón 3 del joystick, ¿sí? Y generalmente también se deja la barra espaciadora. Acá tenemos por ejemplo la otra opción de Jun, que es la barra espaciadora. Entonces aquí con input simplemente configuramos nosotros los diferentes con diferentes elementos o diferentes características de input. Me refiero al manejo de controles, de etiquetas y layers, ya lo habíamos visto. De las etiquetas de layers, acá por ejemplo tenemos en tags las etiquetas que podemos crear, y podemos acá los layers también crearlos. Tenemos otra opción, ¿dónde está? Que se me hizo, ok, audio. Aquí ya se referiría a aspectos de configuración globales. Estas configuraciones son globales del proyecto en específico, pero pues que va a afectar ciertas cosas. Tiempo, player, perdón,
Bien, player aquí en este caso se referiría a la configuración de compilación del juego, que obviamente aquí es según la plataforma. Aquí Physics es interesante porque es aquí a partir de esta opción del menú yo puedo configurar el comportamiento desde el punto de vista de ciertas unidades físicas, o unidades no, digámoslo así, de ciertas características de físicas, como por ejemplo la gravedad. En este caso la gravedad no estamos asumiendo que afecta en el eje X ni el eje Z, sino solamente el eje de altura, que sería lo normal entre comillas, y que equivale a menos 9.81, que es desde el punto de vista de la física del estándar de gravedad. Por default los materiales físicos no están especificados, y aquí hay otra serie de características físicas que están determinadas de manera estándar. Esto que dice aquí Layer Collision Matrix se refiere a que yo puedo configurar a través de la herramienta de Layer qué objetos colisionan con qué. Yo podría decir, por ejemplo, que si yo disparo objetos desde el interior de una nave, entonces si yo dejo que colisionen de una manera normal, pues ese cohete no va a salir, sino que va a explotar al interior de la nave y va a aparecer un error. Entonces lo que yo hago aquí en la matriz de colisiones es que si mi nave es matriz nave, es layer nave, y mi cohete es layer cohete, pues voy a hacer que las dos parezcan inactivas. Por ejemplo, lo normal es que UI, tal vez UI no, por ejemplo, transparent con water no colisione, todo lo que esté en transparent no colisione, entonces yo lo desactivo. Obviamente debo mantenerlo estándar por ahora como está aquí presente. Edit, Project Settings, Physics 2D, es lo mismo, pero en este caso solamente cuando se está trabajando bajo un desarrollo de juegos 2D. Calidad se refiere a la manera como se va a tanto a visualizar en el modo de edición, en el modo de juego mientras se desarrolla, como también la configuración de resolución, de calidad gráfica en el momento de compilar. Bien, aquí por ejemplo tenemos varias escalas: muy rápida, simple, buena, bonita, fantástica. Entonces cada una de estas pues tiene cambios en estas características que vemos acá. Vamos a Project Settings, gráficos. Aquí en gráficos ya vemos algunas serie de características de una manera u otra estandarizadas con respecto al esquema de plataformas. Por ejemplo, esta es PC, pero si vamos a Android, cambia. Fíjense que aquí hay una serie de elementos que están cambiando, y es la manera como los gráficos son presentados, o qué permite y qué no permite. Entonces, por ejemplo, siempre incluya los siguientes shaders. Entonces, difuso, cube blur, cube copy, cube blend, default. Estos son una serie de materiales, de shaders, de sombreados, de configuraciones generales de materiales que siempre van a ser permitidos independientes de las plataformas. Vamos a mirar acá, siguiente, Project Settings, Network. En este caso se referiría a la administración de la red, y lo que nos estaría directamente conectado con una plataforma que se tenga instalada de control y de manejo de la red. Aquí no es que yo vaya a manejar como tal la red propiamente dicha, sino lo que puedo empezar a establecer es configuraciones en la gestión del juego en términos, o de la aplicación en términos de red. Entonces lo que puedo por ejemplo más o menos manejar es el ancho de banda, aspectos como relativos a ese tipo de características. El editor, Project Settings, editor. El editor pues nos muestra, por ejemplo, Unity Remote es una aplicación que una vez se instala en un dispositivo Android, pues permite visualizar, cuando yo le doy play en el computador, permite visualizar en el dispositivo el juego en modo play. Entonces es una manera interesante de poder interactuar con el juego.
compresión JPG, resolución normal, joystick source remote. Entonces aquí sería, si yo voy a utilizar este esquema, pues sería el joystick del dispositivo. Vamos aquí, y aquí aquí vemos una configuración del orden de ejecución de los scripts. Digamos que este es un esquema que de una manera u otra pues es estandarizado, y es la manera, es de una manera u otra la forma como se ejecuta de manera preestablecida en los scripts, el orden de ejecución de las tareas y el orden de ejecución de ciertos componentes. Bien, vamos a Access, menú Access. En el menú Access nosotros podemos crear, mostrar en el Explorer, por ejemplo, no sé aquí que me muestre. Aquí no tengo muy claro. Ok, aquí ya me abrió una ventana. Entonces aquí vemos la ventana de Access. Pues como no tengo un objeto seleccionado, pues simplemente me muestra la ventana de Access. Access Open, podemos abrir un determinado Access que esté presente. Vamos a ver, a esperar. Podemos importar un nuevo, como hice con la nave, importar un paquete, exportar lo que tenemos en la carpeta de proyecto como un paquete, buscar referencias en la escena. En este caso aquí tenemos un pequeño error que nos ha salido. Vamos a mirar acá, vamos a, por ejemplo, materiales, vamos a ver si nos Access nos ha salido el nuevo, no nos ha salido nada. Entonces si yo selecciono acá material, en la jerarquía nos va a buscar precisamente un objeto. Vamos a ver acá, vamos a utilizar primera persona, tenemos un elemento en primera persona, un prefab. Vamos a abrir esto. Ok, vamos a mirar si aquí nos lo muestra. Entonces vamos a buscar Access Fin Reference, y acá nos busca el objeto que tengamos nosotros seleccionado en la panel de project, nos lo busca y encuentra. Pues en este caso obviamente lo encontró porque está en la escena, como tal el personaje. Access, importar paquetes, seleccionar dependencias. Aquí este es súper interesante. Si yo hago clic acá en el FPS controller y le digo en Access, búsqueme, selecciona dependencias, él va a buscar y me va a mostrar todos los objetos o todos los recursos que están ligados a este objeto de acá. Ahora Access, refrescar, pues en el caso que haya algún cambio, reimportar todo. Open C# Project. Como no tenemos nada en C#, pues no vamos a mostrar nada. Bien, Game Object. Game Object permite crear elementos, recursos dentro de la escena, dentro del proyecto, y en términos generales son objetos que ya están preestablecidos, que ya forman parte como tal de nuestro proyecto. Voy a quitar esta búsqueda, nave 1, Game Object, y puedo simplemente, por ejemplo, anexar una imagen, un sonido, una luz, un objeto 2D, un objeto 3D. Entonces, por ejemplo, un terreno. Entonces aquí se nos presenta nuestro terreno, que en esencia pues es un elemento 3D bien diferente a lo que es este plano que vemos acá. Vamos a inhabilitar esto un momento y vamos a ver acá lo interesante que resulta este objeto de terreno. Básicamente los terrenos se llaman terrenos precisamente porque como tal puedo yo darle configuraciones similares a un terreno. Por ejemplo, yo puedo decirle a este loco que me convierta esto en una montaña. Entonces básicamente lo que yo he hecho es convertir el terreno en una montañita. Entonces si yo le doy ese play, vamos a inhabilitar el personaje en primera persona. Si yo le doy play, pues aquí voy a ver cómo mi objeto se desplaza a través de el terreno.
que crea. Voy a darle 2 para que se mueva. Entonces aquí se metió en la montañita, obviamente, porque pues la configuración del terreno pues no es coincidente con la dirección de movimiento de la nave. Bien, digamos que esta es como una característica fundamental de GameObject, crear un empty. Puedo crear diferentes tipos de objetos, cubos, esferas, cápsulas, cilindros, planos, quads, que equivale, es un plano igual, pero la diferencia es que el quad es un elemento 3D que está conformado por dos triángulos. Bueno, realmente esto de los triángulos, la triangulización es porque las tarjetas gráficas pues como tal convierten todos los modelos en triángulos. Elementos de audio, luces, de interfaz de usuario, sistemas de partículas. Por ejemplo, le damos sistema de partículas y aquí se nos despliega un sistema de partículas. Vamos a ver acá. Entonces, cuando nosotros tenemos seleccionado, por ejemplo, un objeto, en este caso un sistema de partículas, en el modo de edición nos va a mostrar qué pasa. Quad, pues ya aquí aparece estático. Otra vez esto. Bien, quitémoslo. Game Object. Y aquí tenemos unas opciones de manipulación de estos elementos. Por ejemplo, nave. Aquí puedo limpiar el parent. Si lo limpio, le digo clear parent. La nave player pues básicamente ya no tiene como tal la dependencia que tenía. Vamos a quitarla. Listo. Aquí está aquí tenemos, vamos a ver, listo. Entonces otra vez Game Object, Clear Parent. Entonces lo quita de la jerarquía y lo pone lo mantiene en el panel de jerarquía, lo mantiene en la escena, pero quita la jerarquía que se tiene como tal. Aquí tenemos, por ejemplo, mover a la vista, control F. Vamos a poner por acá este quad por aquí. Entonces digamos que este yo le digo F y este yo le digo señor, muévame a la vista y mueve el objeto que yo seleccioné a la vista, que equivale a lo que ya habíamos mostrado anteriormente. Aquí por ejemplo vamos a ver acá, muevo el objeto, tengo seleccionado el objeto, pero fíjense que la nave, pero estoy visualizando el cubad. Voy a decirle alinee la vista a la selección. Listo. Entonces me ha alineado la vista, no solamente el objeto sino la vista al objeto que yo he seleccionado. Obviamente vuelvo y digo aquí se ve así, es por lo que yo he seleccionado la nave, perdón, seleccioné el objeto 3D, no este empty que habíamos creado anteriormente. Y así pues son diferentes opciones las que tenemos en Game Object. Component me adiciona objetos, recursos, pero que ya no tiene que ver necesariamente con objetos físicos que puedo poner en escena, sino son características que le puedo poner, por ejemplo, a un determinado componente, a un determinado recurso que tengo acá. Entonces, por ejemplo, component que vemos acá es el mismo component que vemos acá. Por ejemplo, podemos adicionar un objeto de física que se llama rigid body. Vamos a decirle que esto tenga gravedad. Si yo le doy play, el objeto se cae. Entonces vamos a quitárselo y ahora se lo vamos a poner desde acá, object, físicas, rigid body. Va a pasar exactamente lo mismo. Damos play y el objeto cae. Listo. Entonces vamos a quitarlo nuevamente, remover component, podemos adicionar componentes que son características que van a ser visibles aquí en Mesh. Por ejemplo, vamos a adicionarle acá tenemos un script de mover. Digamos que nuestra nave no tiene el script mover, vamos a quitárselo. Entonces le decimos aquí objeto script y aquí me muestra todos los scripts que están presentes. Vamos a seleccionar mover uno, listo, y nos lo pega. Ahora component, vamos a decirle que nos adicione, por ejemplo, un sistema de partículas
y fíjense que el sistema de partículas pues está presente, está dentro del objeto, y pues aquí simplemente sería configurarlo a la manera que nosotros necesitemos. Entonces básicamente Component lo que permite es sumarle características que se van a visualizar acá y que pueden ser de diferente índole. Móvil Input se referiría en este caso de adicionar componentes que sean de tipo que se vayan a utilizar para una aplicación de dispositivo móvil. En este caso obviamente las características serían de habilitar o inhabilitar las opciones de input para móviles. Aquí tenemos algo que es el menú Window, que nos muestra todas las posibles paneles que yo puedo insertar en la interfaz. Por ejemplo, Animator. Aquí Animator está presente, y aquí yo voy a ir a esta opción interfaz 1, voy a agregar Animator, y Animator digamos que lo voy a poner acá. Ahora voy a salvar el layout y lo voy a salvar como interfaz 2. Listo. Voy a interfaz 1, voy a interfaz 2. Así puedo yo hacer llamado a diferentes tipos de ventanas. Por ejemplo, animación, puedo dejarla suelta o dejarla metidita acá. Eso puedo manejarlo de la mejor manera y lo que mejor convenga. Interfaz 1 nuevamente. Bien, así que podemos llamar muchos diferentes tipos de ventanas que en un determinado momento pues serán importantes. Por ejemplo, aquí hay una que es el Access Store, que aquí está presente. El Access Store es una panel que me permite a mí ingresar inmediatamente a la base de recursos del Access Store de Unity en la red. Para poder ingresar hay que tener una cuenta ya creada, y solamente es posible desde la versión Pro. Desde la versión personal no se puede ingresar. Entonces digamos que yo puedo separar un poco, quitarlo de la ventana, dejarlo flotante para verlo un poco más grandecito y ver una serie de características. Básicamente aquí puedo yo, digamos que buscar cositas por recursos. Por ejemplo, voy a buscar algo relativo a inteligencia artificial. Ups, me equivoqué en el intelligence. Ahora sí. Entonces aquí veo diferentes scripts, elementos, componentes, modelos, cualquier cantidad de recurso que esté ligado con esa palabra clave. Entonces básicamente el Access Store, el panel de Access Store nos ofrece esa opción. Vamos a ver otra vez acá. Vamos a Windows. Algo interesante ya para ir a el último opción de menú, que es precisamente ayuda, es que a través de ayuda podemos recurrir a una serie de recursos de ayuda bien importantes, que son, por ejemplo, el manual de Unity y la referencia de script. Estos son importantes: servicios, foros, preguntas y respuestas, retroalimentaciones. Obviamente depende como de la necesidad que uno tenga, pero tal vez a las que más se recurre cuando se empieza a desarrollar, o ya uno sea un desarrollador avanzado, es el manual de Unity y la referencia de script. Si damos clic por ejemplo en referencia de script, se nos abre esta opción. Aquí estoy tratando de pasar la ventana. Ups, ¿qué pasó? Bien, aquí se me abrió esta ventana de Unity Scripting API. Algo importante: la ubicación que aparece en el navegador es la ubicación de la ayuda de referencia de script que se instala en el computador con Unity. No es la que podríamos nosotros encontrar en la web, lo que significa que pues se supone que va a tener, de una manera u otra se asume que tiene la última actualización de la API de Unity.
Eso con respecto a el script, la referencia de script. Si vemos acá, por ejemplo, Unity, el manual de Unity, pues aquí ya se ven, son otra serie de cosas. Esto es interesante porque es un gran esfuerzo el que ha realizado Unity para que las personas pues tengan de una manera u otra un mejor acercamiento y hacer más amigable el proceso de aprendizaje de Unity. Tenemos acerca de Unity, aquí se nos abre la versión, nos describe los desarrolladores, la versión de Unity que está instalada. Aquí obviamente a manera de publicidad pues tenemos el proyecto Mono, que es el proyecto MonoDevelop, pues de ahí viene el software, la aplicación para hacer scripting, y aquí pues utiliza la fenomenología de físicas está apoyada, tiene soporte por PhysX de Nvidia. Entonces obviamente este es un motor de físicas, pero pues existen otros motores de físicas. Aquí tenemos el tipo de licencia, licencia Pro, y el número de la licencia que tiene, que está instalada y que está, digámoslo así, que soportada. Tenemos el administrador de licencias. Si utilizamos, damos clic en Unity Service, pues aquí básicamente se nos abriría los servicios que nosotros tengamos creados y que podríamos acceder si tenemos una cuenta de usuario. Entonces aquí es donde viene lo interesante de poder uno licenciarse adecuadamente. Unity Answers, que son el esquema de preguntas-respuestas. Entonces esto es bien interesante porque lo que no pueda resolver nosotros la referencia de script ni el manual de Unity, pues aquí podemos formular preguntas de acuerdo a diferentes temáticas específicas, y esto pues esto corresponde, tiene un esquema muy parecido a un foro, más o menos, algo así parecido. Bien, vamos a cerrar esta ventana y tenemos descarga del beta, chequear actualizaciones, reportar un error. Vamos a hacer clic, por ejemplo, aquí Unity Feedback. Aquí se nos abre otras opciones que tienen que ver como con las retroalimentaciones que se hacen de manera global una vez uno ha realizado algunas tareas, ha formulado algunos interrogantes o algo así por el estilo. Entonces esto es una muestra como del esfuerzo que ha tenido Unity para poder familiarizar mejor la herramienta con las personas que desarrollan videojuegos o desarrollan aplicaciones a partir de este esquema. Bien, esto es todo con respecto a lo que involucra la descripción de la barra de menús. Obviamente es una descripción muy general, pero obviamente se va fortaleciendo y se va ampliando en la medida en la que uno va trabajando con Unity y en la medida en la que va trabajando con elementos presentes en el proyecto que facilitan un poco más la comprensión y obviamente como el proceso de descripción de estas herramientas.